Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta tutoría para explicar el contenido temático de la actividad número 11. Recordemos que en el desarrollo de esta actividad estamos en el desarrollo o en las actividades que corresponden a la unidad 2 y ya estamos un poco más allá de la mitad del curso, teniendo en cuenta que son 16 semanas que la componen. En la semana pasada ustedes terminaron el desarrollo de la actividad 10. En esta semana que vamos a desarrollar la actividad 11 y la siguiente semana, que es la actividad 12, nos vamos a centrar un poco acerca de los sujetos que componen la sociedad y como este curso comprende el desarrollo del análisis del desarrollo de las sociedades y principalmente se sitúa en los sujetos y en sus condiciones sociales, la actividad 11 va dirigida al desarrollo de cómo los sujetos interactúan dentro de la sociedad, cómo desarrollan y cómo construyen sociedad, porque si comprendemos que el desarrollo contemporáneo, es decir, el desarrollo desde el punto de vista del progreso, se debe centrar en la sociedad, es necesario que entendamos un poco desde el punto de vista de la sociología cómo vamos a trabajar cómo se construye la sociedad. Para la actividad 12, pasar a lo que corresponde al desarrollo de la mujer, el género y las, por así decirlo, la equidad de género que debe primar en toda sociedad. Entonces, actividad 11 y 12 se van a centrar un poco acerca de los sujetos, cómo está la dinámica de género, cómo se construye sociedad desde los diferentes componentes. Para eso, vamos a trabajar entonces esta actividad 11 que es formativa, y esa actividad 11 y 12 se recogería en la actividad 13, que le daría cierre a esta segunda actividad. De esta manera, la actividad 11 dice lo siguiente: construcción social de la realidad. Dice, en actividades anteriores el estudiante ha podido comprender que hablar de desarrollo social implica necesariamente adentrarse en la forma en la que se atiende a la sociedad y sus miembros, pues en ella están comprendidas las relaciones, iniciativas, formas de vida e instituciones responsables de promover al hombre y dinamizar la realidad. A propósito de esto, una de las teorías que ofrece las ciencias sociales para explicar la sociedad es la construcción social de la realidad, cuyos exponentes principales son Peter Berger y Thomas Luckmann. En esta actividad, el estudiante podrá conocer el pensamiento de estos dos autores, que son principalmente sociólogos, las características y las premisas principales de sus propuestas y los puntos de crítica que se puede hacer respecto a ellas. Para ello deberá hacer la siguiente lectura, que es el material por el cual va a centrarse esta actividad. En este orden de ideas vamos a tener dos textos centrales. El primero de ellos es este texto que aparece acá, La construcción social de la realidad, eh, que podemos acceder mediante este enlace. Aquí accedemos con nuestra cuenta Uniminuto para poder que desde la biblioteca nos permita el desarrollo de el material. Y en este caso entonces nos encontramos con un breve resumen que no supera más de las 6 palabras y que por así decirlo tiene un, es un solo documento, no se descarga de ningún tipo de PDF y cuyo resumen va a englobar lo siguiente. Dice, el autor expone el pensamiento de Peter, que de los dos autores, de Berger y Luckmann, es la base de la construcción social de la realidad. Para esos autores la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre las relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales. Cuando hablamos de eso, hablamos más que todo de las prácticas sociales que en ellas se construyen y que se reproduce la cultura, mirando desde un punto de vista social. El sentido y carácter de esta realidad es comprendido y explicado por medio del conocimiento. El autor señala y critica las definiciones de las principales tesis de las obras de los dos sociólogos. Comento y estructura el trabajo en dos partes. La primera tratada sobre la sociedad como realidad objetiva, es decir, como una realidad general y en la cual vamos a comprender de que son diferentes las realidades de acuerdo al individuo que las concibe o las prácticas que en ellas se relacionan. Y en la segunda, como una realidad subjetiva, es decir, cómo el sujeto la interioriza. Recordemos que dos principios básicos de la lógica
son los principios que se fijan en torno a dos conceptos claros, que es lo objetivo, que es como una opinión general que se ha generalizado frente a algún aspecto, fenómeno o actividad. Y la opinión subjetiva es como yo la interiorizo y desde mi percepción y lógica la logro interpretar. Entonces aquí vamos a encontrar estos dos aspectos. Es el primer recurso, es un recurso muy corto, pero quisiera detenerme en el siguiente recurso, que es una presentación de Prezi, donde se destaca los principales elementos, que es de estos dos textos. Entonces vamos a encontrar aquí esta, esta presentación. Un momento mientras carga. Ah, perdón, voy a abrir el mismo. Un momentito, por favor. Listo, aquí la tenemos. Simplemente la vamos a reproducir y aquí la vamos a poder visualizar. Bueno, aquí vamos a encontrar tres convenciones, una que corresponde entonces a las definiciones, otra a las ideas principales y otra a los conceptos claves. En ese orden de ideas, vamos a concebir la realidad a partir de un debate cuyo origen está en la filosofía y su pregunta por el ser o lo real, quiere decir que esa es la rama de la filosofía, la ontología, que se encarga de ese estudio, de preguntar acerca de la realidad. Perdón. Y por las estructuras del conocimiento humano. Puede hablarse de las dos grandes perspectivas sobre las cuales se explica esa realidad. Eso, por así decirlo, es el concepto de la ontología como parte de la filosofía que se encarga de ese estudio de la realidad, pero principalmente del sujeto o del individuo, cómo la concibe. En ese orden, cuando hablamos de filosofía moderna, hablamos de aquella época de la filosofía que son comprendidas entre finalizando el siglo XIX y XVIII y XIX. Ya en la actualidad se considera como filosofía moderna, son como escuelas de pensamiento que subyacen en esa época de la historia. La filosofía moderna concibe que la realidad es dada y el ser humano puede conocerla, es decir, que se le presenta y está inmersa en el sujeto, alrededor del sujeto, y que el sujeto puede tener esa aproximación. En ese orden encontramos dos aspectos en ese estudio de la realidad según esta escuela de pensamiento, en la cual se debe hacer una distinción entre lo que es el sujeto, que es quien conoce, el individuo, y el objeto, lo que va a conocer. Entonces aquí encontramos de que la filosofía y la sociología, más adelante lo vamos a ver con estos dos autores, va a comprender el estudio de la realidad, y para conocer la sociedad tenemos que conocer la realidad diferenciando entre el sujeto como el individuo y el objeto, lo que se va a conocer. Por objeto nos podemos referir a alguna estructura física, algunas prácticas culturales, a lo que está dentro, lo que está fuera del individuo. En esa manera, Berger y Luhmann dice que la realidad es consecuencia de un proceso dialéctico entre las relaciones sociales, es decir, cómo los sujetos conocen, las relaciones intra e interpersonales, los hábitos tipificados, es decir, las prácticas del individuo, y las estructuras sociales. Por estructuras sociales nos referimos de acuerdo a los roles que cada individuo asume. Entonces, el estudiar, la familia, el barrio, las amistades, las relaciones amorosas. ¿Listo? Y estos componentes los vemos desde el ámbito social. Pero también hay unos elementos que se debe comprender como la realidad, que es un resultado, como un proceso mediado por interpretaciones simbólicas, internalización de roles y formación de identidades. Es decir, que esto que se presenta de manera general ya lo asume el individuo en su posición interna. Entonces asume símbolos, asume un rol y se forman las identidades como construcción ya
subjetiva. Recordemos esos dos conceptos, objetivo, subjetivo, objetivo de lo general, perspectiva general y subjetivo, perspectiva individual. Ya después del proceso general pasa al individuo. De esta manera, esos componentes entrarían al ámbito de lo individual. Dice en una de las anotaciones que van a encontrar en el texto que la realidad se construye socialmente y su sentido, y su sentido y carácter es comprendido y explicado por medio del conocimiento. Es decir, que mediante el conocimiento podemos acercarnos a un estudio de la realidad social. La estructura se parte de 5 elementos, es decir, que estructura la realidad. Lo primero, perdón, lo primero es que es una cualidad, es decir, la realidad es una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición. Es decir, que la realidad es lo que, por así decirlo, identificamos del contexto en el cual estamos. Y también de que hace parte de la certidumbre de los fenómenos que son reales y de que poseen características específicas. Es decir, con la interacción del ser los podemos caracterizar y los podemos identificar. De esta manera, el conocimiento es cómo contribuye a ese acercamiento lo más palpable de la realidad que podemos tener. La sociedad, pues como lo mencionaba, primero entonces es una interpretación de una realidad objetiva. El conocimiento interpreta el conocimiento interpreta y construye la realidad. Esas son las las 5 características o elementos que abordan entonces el estudio de esa realidad. El primero de ellos es la conciencia, es decir, soy consciente cuando logro ser, por así decirlo, que asumo la posición en la cual estoy en una realidad y puedo conocerla. Habla del mundo intersubjetivo, habla de ese mundo que también interactúa con otros individuos y que cada percepción del individuo pues puede comprenderse como mundos intersubjetivos, que están dentro de una temporalidad, es decir, de un espacio temporal estable, que parte también de la interacción social y que es mediado por el lenguaje. Y por el lenguaje comprendemos los elementos que se pueden codificar desde el lenguaje escrito, pero también el verbal y también todas las interacciones que se tengan de los sentidos, de los símbolos, de todos los elementos culturales que subyacen a la sociedad. Entonces dice que esta realidad se puede conocer a partir de estos 5 elementos, de nuestra conciencia, de que somos, por así decirlo, valga la redundancia, conscientes de nuestra propia existencia y que estamos en un contexto real de un mundo intersubjetivo, entonces que yo también puedo conocer las realidades o cómo otros individuos las interpretas, que está en una temporalidad que mediado por una interacción social y esa interacción social se genera a partir del lenguaje como medio de expresión. De esta manera existe una relación dialéctica entre, entonces en ese caso, el individuo y la sociedad. Entonces, esta relación entre individuo y sociedad está mediada por 3 grandes pasos. Por una externalización, y es que la sociedad es un producto de la actividad humana, es decir, se construye diariamente a partir de las prácticas que en ella se generan. Se niega el concepto de naturaleza humana, es decir, de que el humano en su condición no nace con esa condición social, sino que es algo que se construye, que permite la creación de un orden social de acuerdo a unas estructuras, a unos roles, a unas dinámicas y que es concebido por un producto humano a partir de las relaciones del individuo. También de una objetivización en la cual la sociedad es una realidad objetiva y por ende también de una internalización. El ser humano es producto social mediante la internalización. El mundo social es asumido, interiorizado por el individuo. Es decir, de que se presenta como una realidad que está afuera, pero al ser asumida por el individuo asume unas prácticas y asume unos roles. En ese orden de ideas, entonces el sujeto, por así decirlo, se enruta en las dinámicas sociales que se presentan o por el contrario también las puede contrariar, pero al contrariarlas porque reconoce que eso no le gusta o que son dinámicas diferentes a lo que él concibe. Dice, la sociedad es entendida como una realidad objetiva que se construye a través de un proceso que tiene 3 elementos básicos.
Entonces tenemos la primera, la institucionalización, que tiene su origen en la repetición de acciones que se convierten típicas. Entonces la escuela, la familia y las prácticas que en ella se generalizan. La legitimación, es decir, que cuando se le hace reconocimiento, y en ese caso se entiende como una objetivización del significado según el orden, en cuanto a que surge cuando las objetivizaciones de significado se presentan como dudosas o requieren ser transmitidas a las nuevas generaciones. Es decir, cuando tú le enseñas en las prácticas a un niño a decir, esta es la iglesia, aquí estas son las prácticas, esta es la escuela y aquí te debes comportar de esta familia, en la mesa se debe practicar de esta manera, en la sociedad no hurtas por esto y esto así, allí se legitiman unas prácticas, es decir, que se le dan validez. Y ya el sujeto en ese proceso de subjetivización, que ahorita vamos a ver, le concierne si continúa con esa legitimación o por el contrario las desafía. Y la socialización, que es un proceso por el cual la realidad de la sociedad es internalizada por la conciencia y que el sujeto se transmite. De esta manera, también la realidad, anteriormente lo vemos que la realidad es una subjetividad, perdón, se concibe o se interpreta desde un punto de vista objetivo, pero también la realidad tiene una parte subjetiva y es de la internalización del individuo. Dice que mientras la institucionalización y la legitimación permite que se verifique la objetivación del mundo social y la externalización, la socialización permite que la internalización de la realidad socialmente construida. Esto, por así decirlo, en palabras castizas, es que mediante aspectos objetivos yo puedo conocerla, pero mediante la subjetivización es que las interiorizo y las apropio y las internalizo. Es decir, internalizo es que las hago propias para mí desde acuerdo a la interacción y a el contexto, la temporalidad y las experiencias personales que tengan a raíz de ella. Es decir, yo me acerco a la realidad desde un punto objetivo cuando veo las prácticas sociales, cuando veo al individuo, cuando veo las instituciones y ya cuando las asumo es que ya hago un proceso de subjetivización, las hago propias. Existen dos procesos de socialización, en este caso la socialización primaria, que tiene lugar en los primeros años de vida, sirve de base para la comprensión del mundo como un todo cognosciente e invariable, así para la comprensión de la vida de un sistema donde el individuo existe en la relación con otros, en donde el yo cobra un sentido como yo social. Es decir, que estas, cuando las etapas los niños están conociendo las prácticas sociales y es la socialización de ese vínculo primario de la familia. Por eso es a veces un rol tan importante que asume la escuela, porque en la escuela el sujeto sale de una realidad muy limitada, que es la de su familia, papá, primos, hermanos, mamá, abuelas, y sale a conocer otros sujetos como pares, y es allí donde el chico va aprendiendo cómo socializar con sus pares y va aprendiendo a ampliar la visión del mundo que las estudios y la escuela o la academia le presenta. Por eso la escuela hace principio tan bonito y tan formativo de abrir, por así decirlo, la visión del chico en un sentido, por así decirlo, romántico o positivo de la educación. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la primera socialización y en ese caso se centra principalmente en el yo. Y la socialización secundaria, perdón, es donde el individuo internaliza submundos diferentes, tiene acceso al conocimiento de una realidad compleja segmentada. No accede a todo conocimiento, sino hace parte de una función, de un papel y posición social. Entonces aquí, cuando el chico está en esa escuela, es que empieza con intersocialización con otros pares, a conocer otras realidades, otros mundos, otros lenguajes, incluso cuando se abre el tema de la tecnología, de las redes sociales, de abrir el mundo, por así decirlo, de otras prácticas sociales diferentes a la de él o complementarias. Y aquí el chico entra a ubicarse y de aquí en adelante, con la adultez y todo ello, con el trabajo, con la familia, con las relaciones emocionales, a conocer otras visiones, otras realidades de lo que hablábamos ahora, otras realidades subjetivas y se complementa. Entonces el sujeto entra a ubicarse en un rol social, entra a ubicarse en un sector social, en unas prácticas culturales, entonces el chico se hace deportista, le gusta la salsa, le gusta el vallenato, gusta determinada comida, se genera una identidad a partir de esa reconstrucción de realidad y de individuo que va generando. Estas son las dos grandes socializaciones y aquí el sujeto puede decirse que a la par de que se va conociendo la realidad de manera objetiva, también se conoce una realidad de manera subjetiva.
De esta manera, la socialización nunca es total. El mundo de cualquier individuo nunca corresponde exactamente al mundo objetivo de la realidad. Es decir, que puede comprenderse como diferentes realidades. Cada individuo debe hacer una conformación de su propia realidad comparándola con la realidad de otros individuos cuando ésta es compartida y común. Entonces aquí se generan, por así decirlo, los fenómenos de identidad en los grupos y culturas alternativas que puedan presentarse en la sociedad. Esto a grandes rasgos, entonces, es el resumen de ese texto. ¿Qué podemos concluir aquí? Que para estos dos autores la sociedad es una construcción, perdón, la realidad es una construcción social y que se construye a partir de dos componentes, de una objetividad con todos los elementos que abordamos y de una subjetividad a partir de dos procesos de socialización. Entendiendo esto, tenemos claro que la sociedad se construye y que en esa construcción social cualquier política de desarrollo que se tenga en cuenta o cualquier política o elemento de desarrollo de todo individuo tiene que tener en cuenta este tipo de cómo el individuo y cómo la sociedad se construye según estos dos autores. ¿Listo? Para ampliar un poco este proceso, quisiera que abordáramos este video, es un corto video en el cual se van a abordar unos elementos fundamentales. Berger y Luhmann focalizan su estudio en la realidad social de la vida cotidiana, específicamente cómo se construye el conocimiento de los sujetos que permite elaborar y mantener patrones de interacción social. Lo que estudian no es la realidad en su totalidad. Eso es imposible por su amplitud y por el hecho de que si la realidad es una construcción social, entonces la misma varía según el contexto histórico, político y económico de cada sociedad. Por eso es más apropiado hablar de realidades en vez de realidad. Lo que Berger y Luhmann van a analizar es cómo las personas construyen el conocimiento que tienen acerca de la realidad que los rodea, qué hay en común en la configuración del conocimiento de la realidad social que adquirimos a lo largo de la vida. El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y que está sustentado como real por estos. Este aspecto es fundamental. La realidad tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Lo objetivo y lo subjetivo están interrelacionados. No se puede entender uno sin el otro. Además, la dimensión objetiva y subjetiva se articulan a través de la interacción entre las personas, por lo que ellos prefieren hablar de intersubjetivación para referirse a la subjetividad configurada en relación con los otros. El principio básico del interaccionismo simbólico consiste en que la subjetividad es construida a partir de la interacción social. No podemos construir sentidos y significados si no estamos en contacto con los otros. Es más, ni siquiera podríamos sobrevivir. Esto es prioritario para entender el enfoque constructivista de la sociedad. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos tiene que ser en relación a convenciones sociales para darnos a entender algo más. Un niño cuando aprende a hablar, al principio inventa palabras, pero conforme va creciendo, adquiere un vocabulario que los demás hablan. Y esto es lo que le permite interactuar y adquirir más elementos que permiten que construya su identidad social, aumentando el conocimiento de la realidad que vive. Jean Piaget plantea la noción de equilibrio móvil para decir que el desarrollo cognitivo tiene un componente estático y un componente variable. Por un lado, la personalidad se construye a partir de experiencias y de la interacción, y por el otro, dicha construcción es estructurada. Cada estadio del desarrollo, sostiene Piaget, requiere de una serie de etapas, de competencias que cada sujeto debe adquirir para pasar al siguiente estadio. A esto hay que agregar que para Piaget nadie puede saltearse ningún estadio.
porque cada uno está concatenado con el siguiente, y dicha concatenación está pautada a nivel objetivo y subjetivo, en el plano de lo social y lo psicológico. El equilibrio móvil no solo se aplica a nivel psicológico, sino también a nivel sociológico. Augusto Comte ya hablaba de la estática social, compuesta por todos los elementos que permanecen en una sociedad a lo largo de la historia, que son de carácter estructural, y de dinámica social para todos los cambios ocurridos en dicha sociedad. ¿A qué se le llama objetivación y subjetivación? Berger y Luhmann sostienen en líneas generales que la objetivación es todo lo que los sujetos institucionalizan y consideran exteriores, mientras que la subjetivación es todo lo que incorporamos como propio, como parte de la subjetividad individual. Lo objetivo y lo subjetivo es lo que nosotros le atribuimos ese significado. En otras palabras, lo que se considera objetivo y subjetivo son conceptos construidos y existen en tanto le demos sentido y significado. La dicotomía objetividad-subjetividad existe siempre y cuando tenga un significado convencional, acordado socialmente, y que la interioricemos para darle sentido. Algo a destacar que es bastante curioso es cómo la subjetividad y la objetividad representan tanto forma como contenido, en el sentido de que es contenido, en el sentido de que son conceptos construidos socialmente en relación con otros, pero también es forma en el sentido de que el mecanismo del proceso de significación de estos conceptos se realiza a través del proceso de subjetividad y objetividad. Y más que subjetividad, sería más apropiado hablar de intersubjetividad, aunque los autores hablan indistintamente estos dos términos, hablan tanto de subjetividad como de intersubjetividad. Ellos hablan de intersubjetividad para referirse a que la subjetividad se construye siempre en interacción con otros. Esto es una idea fundamental en el interaccionismo simbólico en general. Y otro elemento a destacar dentro del proceso de significación, de elaboración de significados, elaboración de sentidos, tiene que ver con la importancia que estos autores le dan al lenguaje como articulador y como elemento básico para la socialización, ya que sin el lenguaje no es posible compartir ninguna idea, ninguna acción, es imposible comunicar ninguna idea, por lo tanto no habría construcción de conocimiento posible y por lo tanto no ni siquiera sobreviviríamos como seres humanos, ya que los seres humanos como tales somos seres sociales, solamente vivimos siempre y cuando convivamos con otras personas, en el sentido de que ya desde que nacemos siempre... El día de hoy, Open English tiene una oferta especial para ti. ¿Quieres escuchar más? Mi nombre... Dependemos de otras personas para poder desarrollarnos, ya sea a nivel biológico, psicológico y social. Bueno, con respecto al lenguaje es fundamental, porque recordemos que una de las fuentes del interaccionismo simbólico es la hermenéutica y la semiótica, en el sentido de que dentro de la hermenéutica se plantea el giro lingüístico que tiene que ver fundamentalmente con reposicionar el lenguaje y las reflexiones sobre el mismo como elemento de interpretación de los fenómenos sociales. Es decir, la hermenéutica es una metodología que está presente desde la antigüedad, que consiste en la interpretación de los textos.
Y el interaccionismo simbólico retoma la hermenéutica justamente para reposicionar el lenguaje como elemento fundamental del proceso de elaboración de significados, y a partir de esa elaboración de significados es como un sujeto puede adaptarse e integrarse a una sociedad determinada. O sea, sin lenguaje es imposible elaborar ningún tipo de pensamiento. Sin la capacidad de elaborar un lenguaje, no se puede desarrollar una función simbólica en términos de Piaget, como mencionaba anteriormente. Esa función simbólica es lo que nos permite pensar en los objetos, en las acciones, independientemente de que existan o no, porque hay algo de las primeras cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida es justamente la capacidad de representar las cosas, atribuirles un sentido para poder representarlas a través de la representación simbólica. Y para que esa representación simbólica sea entendida por los demás y se produzca efectivamente en la interacción y todo el proceso de objetivación, subjetivación y el mecanismo que está dentro de ese proceso, es necesario la construcción de un lenguaje, construcción que sea tanto a nivel interno como a nivel de convención social. Entonces, el lenguaje es fundamental para todo proceso de socialización. Esto es una idea que tiene que quedar grabada a fuego. El lenguaje es fundamental y daría para otra parte de la sociología de Bregluman, porque incluso hay un apartado específico para el tema del lenguaje como elemento tanto de interiorización como de institucionalización. Es un elemento clave en lo que respecta no solamente al interaccionismo simbólico, sino a toda la sociología interpretativa o comprensivista, como le quieran llamar, porque recordemos que además la sociología comprensivista se enfoca más en comprender los fenómenos sociales que en explicar las causas últimas de los mismos. Y por lo tanto, como se enfoca en la interpretación, lo que se busca es establecer cómo se construyen significados, cómo las personas le atribuyen sentido y significado a lo que los rodea. Y el lenguaje es un articulador excelente para eso. El proceso de objetivación, subjetivación e intersubjetivación se lleva a cabo mediante tres mecanismos que son la externalización, la objetivación y la internalización. La externalización consiste en exteriorizar una idea o una acción y compartirla con otros, con el fin de hacerla objetiva. Sin embargo, no todo acto exteriorizado se vuelve objetivo. En este sentido, es apropiado mencionar la distinción que hace Durkheim entre lo colectivo y lo general con respecto a los hechos sociales. Algo colectivo no necesariamente es general. Que algo sea compartido por un grupo considerable de personas no lo convierte automáticamente en un hecho social, ya que si no tiene cierta perduración en tiempo, no es un fenómeno social como tal. La objetivación ocurre cuando lo exteriorizado se institucionaliza y se legitima como parte de la realidad objetiva. La institucionalización es la tipificación del acto exteriorizado a través de la repetición del mismo a lo largo del tiempo, hasta que se convierte en algo típico que caracteriza a una sociedad. La legitimación es la aceptación de la tipificación. No alcanza con que la acción se repita, sino que es necesario que las personas la acepten. La internalización ocurre cuando incorporamos lo exteriorizado y objetivado
a nuestra propia subjetividad. Cabe destacar que tenemos la percepción de que lo interiorizado proviene de afuera, que es totalmente objetivo, cuando en realidad el proceso de objetivación y subjetivación es construido por los seres humanos. Una vez que algo se internaliza, se vuelve a exteriorizar a través de la interacción y así sucesivamente. Bueno, si les gustó este canal para ver más de mis videos y si quieren una tercera parte de la sociología de... Bueno, aquí tenemos entonces un material visual, ejemplifica a partir de la priorización que se hace a partir del lenguaje, de los dos conceptos, un poco más dinámica la presentación de este video y en el cual se tienen en cuenta estos dos conceptos. Recuerden que si observamos entonces en este desarrollo de esta actividad, ustedes tienen entonces un cuestionario que corresponde al control de lectura número 11, que va a estar hasta el 25 de abril a la medianoche para su respuesta. En la actividad 13 van a participar de un foro que precisamente retoma esta actividad 12, aquí se llama Análisis Local de las Instituciones Sociales de la Perspectiva de Género, que también complementa la actividad siguiente que es la 12, y en esta actividad 13 va a haber una pregunta de gran importancia que es acerca de, perdón, acá está. Perdón, acá la retomo. Acá está. Dice, en esta tercera que con la siguiente actividad que se va a trabajar esta filósofa estadounidense Martha Nussbaum, va a trabajar los procesos de socialización primaria y secundaria que según Nussbaum y tomando en cuenta lo que acabamos de ver de Bergel y Luckmann, complementan en la actividad 11. Entonces aquí ustedes van a tener en cuenta este apartado, estas ideas para poder responder a este foro de la siguiente actividad, que es la actividad 13. No lo traigo a relación para que vayan adelantando, ni mucho menos, sino para que sepan que esta actividad que estamos haciendo, la número 11, se va a encontrar hilada en la actividad 13. Entonces, rastreen muy bien esos dos conceptos, no solo para responder a su cuestionario de 5 preguntas, sino para que tengan en cuenta que más adelante, dentro de 2 semanas, se va a retomar en la actividad 13. Recuerde que cualquier duda o inquietud con mucho gusto se soluciona mediante el foro de dudas o mediante los mensajes directos. Que tengan un bonito resto de semana.